Dios les bendiga, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. Les habla el pastor Orlando Cabrera Ortiz y qué gozo estar una vez con ustedes compartiendo la buena nueva, las buenas noticias de la palabra del Señor. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de angustia, de aflicción, de dolor, de enfermedad, pánico por todos lados. Pero qué bueno saber que la palabra del Señor es la que nos trae esperanza, la palabra de Dios es la que nos trae fortaleza, la palabra de Dios es la que alimenta nuestra fe para que podamos matar nuestras dudas y podamos seguir adelante de triunfo en triunfo y de victoria en victoria con nuestro Cristo de la gloria. Estamos contentos porque podemos compartir la palabra de Dios por este medio y qué bueno que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En el día de hoy quiero compartir la palabra del Señor para edificar tu vida, edificar tu alma, edificar tu pensamiento, que podamos renovar nuestro entendimiento a la luz de la Escritura, conforme al propósito que Dios ha determinado. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, venimos ante tu presencia en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú abres por tu palabra nuestro corazón. En medio de los tiempos de crisis que nos ha tocado vivir, tu palabra es lo único que nos causa esperanza. Tu palabra es lo único que nos puede salvar del pánico, del temor, de la duda, de la ansiedad, de la congoja. Tu palabra es la única que nos puede dar vida y vida en abundancia. Tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Abra mi vida, abra la vida del pueblo, abra cada corazón en esta hora. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Señor. Bendice tu iglesia en la faz de la tierra, bendice tu iglesia en Puerto Rico, bendice la iglesia en todos los rincones del mundo. Bendice, Señor amado, a aquellos que no te conocen, aquellos que conociéndote se han apartado. Tráelos a ti con cuerdas de gracia y que juntos podamos alabar y exaltar la grandeza de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Mire, la ansiedad, el miedo, la preocupación y el estrés o las tensiones son palabras familiares en nuestros días. Y ni se diga en medio de la pandemia, la preocupación de contagiarnos, la preocupación de enfermarnos, la preocupación de que las otras enfermedades que podamos tener no puedan ser atendidas y entonces nos causen un mayor problema en nuestras vidas, como lo que está ocurriendo en estos días. Todas estas cosas juntamente con las experiencias familiares de todo tipo, ligadas a muchas personas, incluyendo a creyentes. Y de manera interesante, aún todavía, cada vez que estamos escuchando de una forma extrema la ansiedad al punto que se convierte en ataques de pánico. Posiblemente tú que me estás escuchando sufres de ataques de pánico, sufres de miedo, de temor, de cobardía. Qué interesante que la palabra del Señor dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso está en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dios no quiere que tú andes en temor. Dios quiere que tú camines mirándolo a Él, contemplándolo a Él. Dice la Biblia que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que antes era un ejemplo raro y extremo de la ansiedad, se ha convertido en algo terriblemente común en nuestra sociedad. Los ataques de pánico suelen estar relacionados con un miedo sin fundamento, algo abrumador y tan agobiante que embarga el corazón de una persona. Lo hace latir más rápido, produce escalofríos o transpiración y la persona se siente totalmente incapaz de hacer frente a este momento. ¿Sabes qué? En medio del pánico, en medio del temor, en medio de la angustia, la mirada nuestra tiene que estar puesta en Cristo. Todas estas son cosas que van a atacar nuestra vida, independientemente si tú eres creyente o no. A todo ser humano le llega la duda, a todo ser humano llega el temor, a todo ser humano llegan todas estas cosas que tratan de apagarnos. Pero ¿sabes qué? Cuando las enfrentamos con la palabra de Dios, el Señor nos fortalece, el Señor nos alienta, el Señor nos anima, el Señor nos llena de su fuerza, de su virtud, alimenta nuestra fe
y nos pone en posición espaciosa para la gloria y honra de su nombre. Posiblemente tú me digas, pastor, yo padezco de esos ataques de pánico, o yo padezco de ansiedad, o yo padezco de tantas cosas. ¿Sabes qué? En medio de la crisis podemos confiar en el Señor. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Juan 16:33, y también primera de Juan capítulo 4, verso 4, mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Tú y yo tenemos la capacidad de creer en un Dios vivo, de un Dios poderoso, un Dios que nos puede librar de esa ansiedad, de ese pánico, de esa preocupación ante la circunstancia que tenemos de frente día a día. ¿Sabes qué? La Biblia dice que no demos lugar al diablo y no le vamos a dar lugar al diablo, pero tampoco le vamos a dar lugar a nuestros pensamientos, ni le vamos a dar lugar a nuestra carne, ni le vamos a dar lugar a todas esas cosas que se meten dentro del corazón nuestro, que nos detienen en el camino. Dios te ha dicho que con Él todo lo podemos hacer, porque para el que cree nada es imposible. Alabado sea el nombre del Señor. La ansiedad es en esencia una respuesta inadecuada a la luz de las circunstancias. A todos nos llega la ansiedad, a todos nos llega la preocupación, a todos nos llega la división de la mente. La mente se divide. La Biblia dice que no podemos claudicar entre dos pensamientos. Y es muy diferente de los cuidados y ocupaciones de la vida que hacen que las personas atiendan los asuntos de manera responsable. Tenemos que ocuparnos de las cosas, tenemos que ocuparnos de nuestras responsabilidades, tenemos que ocuparnos de aquellas cosas que están puestas delante de nosotros, que son las que nos ayudan a echar hacia adelante en la vida. Pero lo que no debemos hacer es preocuparnos. Ocúpate de las cosas que son necesarias, pero no le des lugar a la preocupación. No te adelante a los hechos. Vamos caminando un día a la vez con los ojos puestos en el Señor. Alabado sea el Señor. El estrés y la presión no son los enemigos. De hecho, a menudo son cosas buenas porque nos van a fortalecer para cumplir con los desafíos que Dios pone delante de nosotros en la vida. Hay veces que estas cosas son necesarias. ¿Por qué? Porque en ellas nos damos cuenta que no podemos depender de nosotros. No podemos depender de nosotros mismos. No podemos depender de nuestra capacidad ni de nuestra habilidad, porque no la hay, hermano. La única capacidad que tenemos es la que Dios nos ha dado por su palabra, de poder creer el Evangelio, poder confiar en Él, poder depender de Él, porque Él es el que nos ayuda, Él es nuestro ayudador, Él es el que está con nosotros como poderoso gigante. El apóstol Pablo escribió que aparte de la incesante presión externa que tuvo que enfrentar, y yo no sé si usted sabe todas las cosas que él tuvo que enfrentar, como la persecución, la privación, el encarcelamiento, él también tenía una presión diaria interna. Aparte de las cosas que él pasaba, las cosas que él padecía, las cosas que él sufría, había una presión que él también tenía. Y sabe, era la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. Yo creo que usted vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 28. Segunda de Corintios 11, verso 28. Y él dice, además de tales cosas externas, cuando usted lee los versos que preceden este verso, desde el verso 20 en adelante, usted va a ver el pedigrí de este hombre, el pedigrí dentro del marco del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la persecución, de los encarcelamientos, de los naufragios, del pasar hambre, necesidad. En medio de esas circunstancias, ¿sabe qué? En ninguna de ellas vemos que Pablo se estaba afanando, ni preocupando, ni se estaba rascando la cabeza, ni se estaba quejando por todas esas cosas. No, fíjate interesante que dice en el verso 28, además de cosas, de estas cosas, de tales cosas externas, léelo antes, por favor, vaya luego y vea los versos que preceden a este verso 28. Además de tales cosas externas, oiga esto.
está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Mire, la preocupación más grande que tenía el apóstol Pablo sobre sus hombros era la iglesia. Era la iglesia. Las iglesias que él había ayudado a levantar, que él había levantado, que él había plantado, que él había establecido en el Señor. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Y sabes qué, mi hermano, uno de los sufrimientos más grandes que podemos tener nosotros los pastores y los líderes de las iglesias es el decaimiento de alguna de la gente dentro de nuestras congregaciones. En medio de esta pandemia, muchos han fortalecido. En medio de esta pandemia, muchos han crecido. Pero en medio de esta pandemia, muchos han vuelto atrás. En medio de esta pandemia, muchos se han desenfocado, muchos dejaron de buscar el rostro de Dios, dejaron de escuchar la palabra del Señor, dejaron de meterse con Dios en oración, en intercesión. Muchos se volvieron atrás de nuevo, claudicaron, llegaron los pensamientos, el enemigo los desenfocó, su propia carne los desenfocó, el mundo los desenfocó. Y cosas como esas son las que causan preocupaciones sobre los pastores, sobre los líderes, sobre los siervos de Dios. Pero qué bueno es saber que el Señor nos da promesa de que esa gente, en el nombre de Jesús, estamos confiados en el Señor, de que la gracia y el poder del Espíritu Santo los traerá de nuevo al redil, los traerá de nuevo para que sirvan a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Además de tales cosas externas, dice el apóstol Pablo en el verso 28, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. Había carga sobre los hombros de Pablo por la iglesia, por el crecimiento, la madurez, la comunión, la consagración y la búsqueda del Señor por parte de la iglesia. No solamente eso, en medio de estas circunstancias de la pandemia, cuántas quizás en un momento determinado gente comienza a buscar, escuchar un mensaje de la palabra del Señor y nos encontramos con gente que predican otro evangelio, un evangelio distinto, un evangelio diferente, un evangelio que no va de acuerdo a la palabra del Señor. Porque en la búsqueda de escuchar algo, tratamos de escuchar muchas cosas que no debiéramos escuchar. Es tiempo de prestar oído al Espíritu Santo. Es tiempo de prestar oído al poder del Espíritu del Señor. Hay tiempo de escuchar lo que Dios tiene que decirnos por su palabra y esa semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón en el nombre del Señor. Así que él dice, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y Pablo sigue diciendo, ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? A pesar de ello, a pesar de la circunstancia, él le daba lugar en su corazón para sentir la ansiedad por los demás. Causa dolor cuando escuchamos de situaciones de crisis en personas que se fueron atrás, personas que han tomado malos pasos, malas decisiones que no van conforme a la palabra del Señor. Eso causa preocupación y causa ansiedad sobre nosotros, porque sentimos la carga de aquel que está pasando por esa carga, por aquellos que están sufriendo las cargas y las decisiones de otros. Y Pablo sigue diciendo, ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? ¿Sabes por qué? Porque aún nosotros los pastores llegan carga que nos preocupamos, caemos en preocupación también, nos afanamos, nos ponemos ansiosos porque no vemos por tanto tiempo, lo que por tanto tiempo hemos creído. De hecho, ese tipo de respuesta a la presión es lo que Pablo buscó en los que querían servir con él. ¿Sabe por qué? Porque a veces la carga se hace muy fuerte para un pastor o dos pastores o los líderes de la iglesia. Esto es algo que tenemos que resolver como congregación, como siervos de Dios. Pero por lo menos el apóstol Pablo, en ese tiempo, con esas cargas, con esas preocupaciones, por las persecuciones que estaba recibiendo de los falsos apóstoles y maestros que se habían metido en Corinto, Pablo buscaba gente
que sirvieran con el corazón que él servía. Pablo estaba tratando de conseguir personas que tuvieran el mismo corazón de él, que tuvieran la misma perspectiva de él. Y bien interesante por demás, que Pablo consiguió a un hombre en aquel momento dado que tenía el corazón de él. Pablo había sembrado el corazón de él en otro hombre llamado Timoteo. En la forma que Pablo elogió a Timoteo y a la iglesia de Filipos, podemos ver nosotros que por lo menos Pablo no estaba solo en este asunto. Había alguien con el corazón dedicado, con el corazón consagrado, con el corazón de Pablo puesto en el corazón de él, porque el corazón de Pablo en el corazón de él no era otra cosa que el corazón de Cristo en el corazón de Pablo y en el corazón de Timoteo. Alabado sea el nombre del Señor, porque tenemos que tener en cuenta la forma en que él elogió a Timoteo y a la iglesia de Filipos. Cualquiera que conoce y ama a Jesucristo es capaz de manejar la presión como la manejó el apóstol Pablo. Qué tremendo cuando hay gente que se unen a nosotros en la oración, en el clamor, en la búsqueda, en el trabajo, en la consagración, que se unen en el meollo del asunto donde Dios nos pone como iglesia para hacer la voluntad del Señor y buscar el que otros sean saciados, buscar el que otros sean ministrados, el que otros sean edificados en la fe. Eso lo podemos ver claramente en Filipenses capítulo 2, verso 19. Vamos a Filipenses capítulo 2 y el verso 19. Este es el día que el Señor ha hecho para nosotros. Día de gracia, día de bendición. Filipenses capítulo 2, verso 19. El apóstol Pablo dice, y déjeme decirle, no se olvide usted que la mayoría de estas cartas que Pablo escribió, él no estaba en el Caribe Hilton, ni estaba en el Sheraton, ni estaba en los grandes hoteles que podamos tener en Puerto Rico. Pablo estaba preso. Pablo estaba preso. Y esta carta que le está enviando aquí a los filipenses, Pablo estaba preso. Esta carta que llamamos como la carta del gozo, Pablo estaba preso. Pablo no estaba preocupado por salir de la cárcel. Pablo no estaba preocupado porque no podía hacer la voluntad de Dios. Pablo aprovechaba la circunstancia, cualquiera que fuera, para, aleluya, alabar y engrandecer al Señor y seguir cumpliendo el ministerio que había sido puesto en él. Posiblemente por menos cosas que esa, tú y yo, usted y yo nos desanimamos y tratamos de apagarnos y tratamos de echarnos a un lado. Por menos cosas que esa, nosotros nos volvemos atrás. El apóstol Pablo estaba preso y así preso estaba discipulando y así preso estaba edificando la iglesia y así preso estaba aconsejando y así preso estaba evangelizando. Y aquí en Filipenses capítulo 2, verso 19 dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Mira el verso 20, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Aquí interesante. En otras palabras, este joven a quien Pablo iba a enviar a estos hermanos filipenses, dice, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, la condición como se encontraba en la iglesia de Filipos, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Otras palabras, les voy a enviar a un joven que tiene mi propio corazón, a un joven que está hecho a la medida de Cristo, a un joven que está interesado en ustedes. Yo te pregunto en esta hora, en medio de esta crisis, ¿te has ocupado de saber cómo están tus hermanos en la fe? ¿Te has ocupado en orar por la iglesia? ¿Te has ocupado en orar por los que están pasando por esas crisis de este tiempo? ¿Tienes tú el mismo corazón que tenía el apóstol Pablo? Fíjate que en una ocasión Pablo le dice a los corintios, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Timoteo estaba siendo un imitador del apóstol Pablo
así como Pablo estaba siendo un imitador de Cristo. ¿Y sabes qué? Nosotros, la iglesia del Señor, debemos estar en esa. En vez de ofuscarnos en la preocupación, en el pánico, buscar la forma y la manera de llenarnos de Dios, de llenarnos de la capacidad de Dios, de llenarnos de la mente de Cristo, de llenarnos de la voluntad de Dios, de llenarnos con el Espíritu de Dios. Eso va a causar que tengas hambre por Dios, tengas sed y hambre, anhelo por Dios. Que el anhelo por Dios sea mayor que el anhelo que cualquier otra cosa que tú puedas pensar o imaginar. Alabado sea el nombre del Señor. Pues a nadie más tengo del mismo sentir que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Uf, son palabras fuertes, son palabras halagadoras. En otras palabras, Timoteo, en ese aspecto, en ese momento dado, era el único discípulo de Pablo que era uno en pensamiento, sentimiento y espíritu con el apóstol en cuanto a su amor por la iglesia. Yo amo la iglesia del Señor. ¿Y sabes qué yo espero? Que tú la ames como yo o hasta más que lo que yo pueda amar la iglesia. ¿De cuánta ayuda sería tener gente así en el ministerio? ¿Cuánto daríamos nosotros los pastores por multiplicarnos en gente de la iglesia? Ojalá en la iglesia nuestra tuviéramos más pastores. Ojalá tuviéramos más gente con la capacidad de ministrar la gracia, la unción y el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. En otra ocasión, Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, verso 15. Primera de Corintios 4, verso 15. Dice, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Mira qué hermoso esto. Yo los engendré por medio del Evangelio. ¿Por qué? Esa es la función principal de un pastor. La función principal de un pastor es alimentar la grey del Señor. Es darle alimento para crecimiento espiritual. Dar el ejemplo. Aleluya. Y eso Pablo lo había hecho con Timoteo. Por eso sigue diciendo en el verso 16, por tanto los exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes y en cada iglesia. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de recordarle a usted una y otra vez los caminos del Señor. Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Él les recordará, hablando de Timoteo, mis caminos. ¿Sabe qué se supone que yo haga con usted? Que le recuerde a usted también los caminos del Señor. Los caminos del Señor son caminos de gracia, son caminos de gloria, son caminos de paz, son caminos de edificación. Y Pablo seguía diciendo, Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes y en cada iglesia. Qué hermoso cuando podemos enseñar los caminos de Cristo, cuando podemos enseñar la palabra de Dios. Aquí se encuentra el caminar de Cristo. Aquí se encuentra la voluntad de Dios. Aquí se encuentran los pasos para vivir libres de la ansiedad. Aquí se encuentran los pasos para vivir libres del pecado. Aquí se encuentran los pasos para crecer en la salvación, en la comunión con el Señor. Esta es la palabra del Señor. Aquí está todo lo que nosotros debemos y necesitamos para crecer fortalecidos en Él, en el poder de su fuerza. La manera incorrecta de manejar el estrés de la vida es preocupándonos. Nos preocupamos, nos cargamos, nos llenamos de afán, de ansiedad en todas las circunstancias que nos trae la vida. Nos afanamos por todo, nos preocupamos por todo. ¿Sabe? No es la voluntad de Dios que caminemos en el afán.
No es la voluntad de Dios que estemos siempre preocupados y afanados, cargados y turbados. Casos como ese donde Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuando estamos en esa posición de claudicar entre dos pensamientos, en claudicar en los afanes de la vida, Dios te dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo te voy a dar descanso. Echa tu carga sobre el Señor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú estés escuchando este mensaje. Echa tu carga sobre el Padre Celestial. Él no te hizo un burro de carga. Él te hizo a la imagen y semejanza de Él, con el propósito que tú pudieras depender y confiar en Él. Cuando Dios habla, debemos confiar en su palabra. Cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos obedecer lo que Él dice que hagamos, porque vamos a tener la bendición de su presencia, respaldando cada paso que hacemos dentro del marco de la voluntad de Él. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo 6. Mateo 6 desde el verso 25. Tú y yo tenemos que aprender a atacar la preocupación, a atacar la ansiedad. Tú y yo tenemos que aprender a atacar los pensamientos que vienen, que te denigran, pensamientos que te tumban, pensamientos que te hacen pensar que tú no eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Porque dicho sea de paso, no somos nada en nuestra propia fuerza, ni en nuestra propia inteligencia y capacidad, pero todo lo que podemos ser es en la gracia del Señor. Lo que Él ha dicho que tú eres, tú lo eres. Lo que Él dice que tú puedes hacer, tú lo puedes hacer. Porque su gracia nos sostiene, su gracia nos impulsa. Mateo capítulo 6, verso 25. Vamos a escuchar al maestro. ¿Qué tiene que decir el maestro? Mira qué interesante. En el verso 25 dice, por eso les digo, oiga, no se preocupen por su vida. Yo te hago una pregunta. ¿Sabe usted que Dios es un Dios soberano? ¿Sabe usted que Dios tiene control sobre su vida? ¿Sabe usted que Dios tiene control aún del momento en que usted se va con Él? Aún el día de su muerte, Dios lo tiene en control. Yo no lo sé, usted tampoco, pero Dios sabe y Dios tiene todo bajo control. ¿Sabe usted que no importa las circunstancias que puedan venir a nuestra vida, Dios está pendiente a cada uno de tus asuntos y los míos, los nuestros? Por eso digo, no se preocupen por su vida. Oiga lo que está diciendo, marque esa palabra ahí. No se preocupen por su vida, porque va a haber aquí 3 ocasiones donde el maestro está diciendo a los discípulos que no se preocupen. Te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. No se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Verso 26. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ella? Yo me imagino que en el tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, usted tal vez se ha sentado en el balcón de su casa o en el patio de su casa o ha podido salir en un lugar donde ve a los pájaros volar y ve cómo ellos se alimentan, ve cómo ellos vuelan. Posiblemente usted sea un instrumento de Dios que ha dado alimento a esos pájaros y esos pájaros vienen en la mañana o a la hora que sea, vienen a comer. Oiga, las aves del cielo, miren las aves del cielo. Él nos está diciendo, mediten en estas cosas hermosas de la naturaleza que están frente a ti. Estas cosas hermosas como son estos pajarillos. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes no son ustedes de mucho más valor que ellas? Si Dios alimenta y supre y sostiene las aves de los cielos, ¿no te va a sostener a ti de una forma más amplia, más amorosa, más compasiva, que estás hecho a la imagen y semejanza de Él? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que estamos tan ofuscados en nuestras cosas materiales, en nuestros asuntos, que no le damos importancia a lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer.
Verso 27, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Por más que usted se afane, usted puede estar enfermo, puede estar en crisis, puede estar grave, y afanarse no le va a añadir salud a su cuerpo ni va a añadirle vida. Al contrario, se la va a restar. Porque no importa si usted está enfermo, si usted está padeciendo por alguna situación física, lo que usted tiene que hacer simplemente, Señor, tú tienes control de todas las cosas. Tú eres el Dios que me sostiene, tú eres el Dios que me ha salvado, eres el Dios que me ha redimido, eres el Dios que me sostiene en tu gracia y en tu paz. Si sabemos que Él tiene el control, no nos tenemos que preocupar, no nos tenemos que afanar. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, verso 27, puede añadir una hora al curso de su vida? Verso 28. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Porque por más combinaciones que pudiera tener Salomón, por más gente que pueda vestirte, por, por, por más modistos, modas que tú puedas obtener, no te vas a vestir como los lirios del campo. Y no te vas a combinar como Dios combina la naturaleza. No hay cosa más hermosa de uno pasar por un lugar donde hay tantas flores de tantos y diversos colores y qué hermosos se ven. Pero póngaselo usted, no se ve igual. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace para el deleite de nuestras almas y para la gloria de su nombre. Dice, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes? Y fíjate la frase que Él les dice, hombres de poca fe. Él nos está diciendo, estamos tan cargados, estamos tan ansiosos, estamos tan afanados, que se nos va la fe. ¿Y sabe qué? En vez del Señor decir un halago por cuanto tenemos fe, nos va a dar un regaño porque tenemos poca fe. Y posiblemente usted me diga, pero eso es lo que yo tengo, poca fe. Bueno, pues si tienes poca fe, ese es el momento entonces de ponerla a funcionar, de ponerla a crecer. ¿Cómo la hago crecer, pastor? Con la palabra del Señor. Cuando te alimentas con la palabra del Señor, cuando te alimenta tu mente, tus pensamientos con la palabra del Señor, transforma tu mente, transforma tu corazón y la fe va a venir, va a crecer en ti, en mí y en nosotros, la iglesia. Si Dios, verso 30, así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Que en vez de decirnos hombres de poca fe, Él pueda glorificar su nombre y pueda gloriarse por la fe que tenemos en acción. Ahora mira el verso 31. Por tanto, vuelve a repetirles, no se preocupen diciendo. La segunda vez que le dice a los discípulos que no se preocupen, márcalo. No se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Por segunda ocasión en estos versos le está diciendo, no te preocupes, no se preocupen. Oiga, la voluntad de Dios no es que andemos preocupados, la voluntad de Dios no es que andemos ansiosos, la voluntad de Dios no es que andemos afanados, no es la voluntad de Dios que tú te afanes cuando has creído en un Dios que es fiel a su palabra. El cielo, la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alabado sea el nombre de Jesús. Verso 32, porque los gentiles, esos son los que no conocen a Dios, los paganos buscan ansiosamente todas estas cosas. Son los paganos los que no tienen a Dios, los que buscan las cosas con ansiedad. Si tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, ya no somos paganos, ya no somos gentiles, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia, somos la iglesia del Señor, alabado sea Dios. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe
que ustedes necesitan todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que usted necesita todas esas cosas. Él lo sabe. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe del medicamento que necesitas, del tratamiento que necesitas. Él sabe el alimento que tú necesitas. Él sabe todo de ti. Es más, antes de que tú y yo le pidamos al Señor, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Pero Él está esperando que vayamos a Él en fe creyendo que Él es, aleluya, propicio a nuestra necesidad. Pero sigue diciendo, verso 33, pero busquen primero su reino. Nos ofuscamos tanto en los problemas que nos olvidamos de Dios. Son tantos los problemas y las situaciones que tenemos que lo menos que pensamos en Dios. Son tantas las circunstancias que tenemos que no pensamos en Dios. ¿Por qué no haces un detente y le dices, Señor, no puedo con estas cargas, las echas sobre Él? Yo quiero buscar tu reino. Y como dice aquí, y su justicia. ¿Y sabe qué dice? Todas estas cosas les serán añadidas. Oiga, aquí no está hablando Mickey Mouse. Aquí no está hablando el hombre araña. Aquí está hablando Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hemos fallado en creerle. Hemos fallado en seguirle. Hemos fallado. Hemos permitido que la enfermedad, la ansiedad, el problema sea nuestro Dios en vez de Jesucristo, el Señor de Gloria. Yo sé que son palabras duras. Yo sé que estoy sacudiendo el palo. Yo sé que estoy sacudiendo los malos fundamentos. Yo lo sé. ¿Sabes qué? Esto no es algo que te lo estoy diciendo a ti por decirte a ti, porque yo he fallado muchas veces en estas cosas. A veces nos afanamos, los pastores nos afanamos también por la congregación, por las cosas que pasan, las cosas que faltan, las cosas que necesitamos. Mire, la iglesia no es mi iglesia, la iglesia es del Señor. Y Él se encargará de traer las cosas que son necesarias para que su palabra corra y el ministerio corra hacia adelante. El ministerio no es mío, el ministerio es de Cristo. Alabado sea Dios. Y sigue diciendo, pero busquen primero su reino y su justicia. Todas estas cosas les serán añadidas. Y en el verso 34 Jesús termina en esta parte diciendo, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque es otra cosa. ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Bueno, mañana te puedes morir o mañana te puedes gozar en la presencia del Señor. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Cada día va a traer los males. Cada día va a venir con cosas que no nos agradan. No tenemos que preocuparnos por el día de mañana. Lo que tenemos que preocuparnos es por el ahora, que puedo alabarle, adorarle. Y lo de mañana, el Señor se encargará, el Señor obrará, el Señor ministrará, el Señor proveerá, el Señor suplirá, el Señor sanará, el Señor hará gloria, hará milagros, cosas gloriosas. Alabado sea el nombre del Cordero. Pablo, más adelante, a la iglesia de Filipos, expresa las siguientes palabras. El libro de Filipenses, capítulo 4 y el verso 6. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4 y el verso 6. Alabado sea el nombre del Cordero. Esta es la primera parte de este mensaje. La semana, posiblemente ya el miércoles, estaré trayendo la segunda parte de este mensaje. Porque Dios quiere tratar con nuestro corazón y con nuestros pensamientos para que no claudiquemos entre dos pensamientos. Decimos tener la mente de Cristo, vamos a ejercer la mente de Cristo, vamos a ejercer la fidelidad a Dios, vamos a ejercer nuestra fe en el Señor, vamos a ejercer el conocimiento de la palabra. Hermano, levántate, levántate. Aunque estés en esa cama, aunque estés postrado en esa silla, levántate, levántate, levántate en fe, levanta tu corazón, levanta tu ánimo, levanta tu aliento. Olvida las cosas del pasado, ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Vamos a pensar en Cristo, vamos a pensar en su palabra, vamos a pensar que las cosas viejas pasaron, no importa las circunstancias, si tienes o no tienes COVID, si tienes monga o no tienes monga, si tienes diabetes o no tienes diabetes, Dios es Rey soberano sobre nuestras vidas, tiene la capacidad de sanar, de levantar, pero si pensamos en lo negativo y en lo negativo y en lo negativo, en vez de pensar en las promesas que el Señor nos da, vamos a fracasar. Dios quiere que te levante, Dios quiere que te levante, Dios quiere que te levante. Alabado sea el nombre del Señor. Filipenses 4, verso 6. Dice el apóstol Pablo, por nada
Debes subrayar ese verso. Por nada. ¿Qué quiere decir nada? Nada. Por nada estén afanosos. Hay versiones que dicen por nada os inquieten, que por nada se inquieten, por nada te preocupe, por nada te ponga ansioso. En la traducción de Borinquen dice, no te pongas nervioso. Por nada estén afanosos, preocupados, con la mente dividida, now. Antes bien, en todo, nada quiere decir nada y todo quiere decir todo. En todo, mediante oración y súplica, ¿qué vas a hacer? Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33, verso 3. Mediante oración y súplica. Mediante oración y súplica. Tú sabes orar, tú sabes clamar, tú sabes suplicar. En todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Mediante oración y súplica con acción de gracia. Gracias, Señor. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios en medio de esta enfermedad? Dale gracias a Dios, eres tu sanador en medio de la enfermedad. Damos gracias a Dios antes de sentir la sanidad, antes de sentir de tener la provisión, antes de ver lo que le pedimos. Gracias, Señor, porque tú reinas. Gracias porque tú tienes control de todo. Gracias porque tú suples todo lo que hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias porque me traes fortaleza. Gracias porque me traes vida y vida en abundancia. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que en vez de tener una alabanza, tenemos continuamente una quejabanza, y nos quejamos de aquello, nos quejamos de lo otro, y me quejo de esto, y me quejo de aquello, y me quejo de lo otro, y me quejo de acá, y me quejo, y me quejo, y me quejo, y me quejo. Todo es una quejabanza. No, lo que necesita no es quejabanza, es alabanza al Señor. No es, por nada estén afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y te adelanto desde ahora el verso 7. No iba a tocar el verso 7, solamente lo quiero leer. ¿Sabes qué vas a obtener? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. Mira, cuando hacemos esto, lo primero que Dios te va a dar es paz. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Isaías 26:3. Usted lo conoce, yo lo conozco, uno de mis versos favoritos. La paz de Dios, tú sabes, puedo estar en esa cama, pasando la enfermedad, el dolor, la angustia, lo que sea, pero voy a estar en paz. Voy a estar en paz, porque la paz de Dios va a venir a mi vida. La paz de Dios me va a guardar mi mente, mi pensamiento, mi corazón. No hay nada más hermoso que tener la paz del Señor, tener la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va más allá de cualquier cosa. Guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. Mire, sé que lo que voy a decir es fuerte, muy fuerte, pero es la verdad revelada en las Escrituras. La preocupación en cualquier momento es pecado. ¿Cómo? Oiga, no se preocupe, le estoy hablando a usted, me estoy hablando a mí, porque yo he cometido ese mismo pecado como lo has cometido, usted lo ha cometido, yo también lo he cometido. La preocupación en cualquier momento es pecado, porque viola los claros mandamientos de la Escritura y es falta de confianza en el Dios soberano. Repito, la preocupación en cualquier momento es pecado, porque viola los claros mandamientos de la Escritura y es falta de confianza en el Dios soberano. Esta predicación no tan solamente es para usted, es para mí también, porque yo también me he preocupado, yo también me he afanado como Marta y María, hemos estado turbados como Marta y María.
Como Marta, mejor dicho, María escogió la mejor parte, sentarse a los pies de Jesús, escuchar su palabra. Permitimos que nuestros problemas diarios se conviertan en preocupación. Por lo tanto, pecamos. En vez de pensar que Dios está orando, que Dios va a orar, estamos pensando en las cosas malas que van a ocurrir, en las cosas horribles que nos van a suceder, las cosas que ya no hay oportunidad. No, Dios siempre puede interrumpir en el mundo y llevar a cabo su perfecta voluntad. Sí, pecamos cuando nuestros pensamientos se vuelven orientados a modificar el futuro en vez de hacer nuestro mejor esfuerzo en la gracia de Dios para manejar nuestras circunstancias actuales. Tales pensamientos son improductivos. Por eso es que tenemos que renovar la mente con la palabra de Dios día y noche. Renovar nuestra mente con la palabra del Señor. Estos pensamientos improductivos, ¿qué van a hacer? Van a controlar nuestra vida, que debiera ser al revés, y nos hacen descuidar otras responsabilidades y relaciones. Cuando debemos estar haciendo tal cosa, estamos haciendo otra, preocupándonos, afanándonos y dándole lugar a cosas que nos roban la paz y el gozo. Eso nos lleva a sentimientos legítimos de culpabilidad. Si no tratamos con esos sentimientos de una manera productiva, regresando a nuestros deberes en la vida, vamos a perder la esperanza en lugar de encontrar respuestas. La ansiedad sin resolver puede debilitar la mente y el cuerpo e incluso conducir a ataques de pánico. La ansiedad es el origen de los ataques de pánico. El problema es que entonces el cuerpo se adapta, se cambian los químicos de nuestro sistema y la cosa se pone peor. Pero Dios puede cambiarlo cuando tú y yo creemos su palabra. Hay veces que nos hemos sentido preocupados por las soluciones que algunos cristianos ofrecen al problema de la ansiedad. Muchos de los libros que tenemos en nuestras librerías cristianas difunden el tema de las preocupaciones de una manera errada. A veces nos las presentan como fórmulas anecdóticas o psicológicas en su orientación. Contienen una gran cantidad de historias bonitas, pero no mucha referencia a las escrituras. Necesitamos las escrituras para vencer la ansiedad. Cuando la escritura se emplea, a menudo es incidental y sin tener en cuenta su contexto. Ese tipo de servicio de labios a la palabra de Dios vuelve la rica verdad bíblica en encantamientos poco profundos. Si usted y yo hacemos tal cosa, Dios hace lo otro. Y tratamos a Dios como si fuera la lámpara de Aladino, que la frotamos y sale el genio que quiere amo. No, hermano. Dios habla y nosotros obedecemos. Amada iglesia, para hacer frente a la ansiedad de manera bíblica, primero tenemos que conocer los principales pasajes de las Escrituras que hablan de la ansiedad y que podamos estudiarlo en su contexto escritural. No simplemente citar y recitarlo, usándolos como si fueran mantras, repeticiones metafísicas, que lo que yo diga, lo que yo diga, lo que yo diga, lo que yo diga, hasta que se convierten. No, mi hermano, eso son repeticiones metafísicas. Y la Biblia habla también de que cuando estemos orando evitemos las repeticiones, tratando de modificar una conducta sugerida. No podemos usar las escrituras como si fueran mantras, una vez te repito, sin fundamentos, hablando palabras como papagayo y ya, y como yo lo tengo que decir, ya, no, hermano, no es que usted lo tenga que decir. Busque la escritura, estudie la escritura, examínala en su contexto, haga la suya, obedézcala, alabe, glorifique, venga en oración al Padre. Dios le va a dar la victoria. Llena tu mente con la palabra del Señor. En vez de llenarla con las cosas que no puede hacer, porque esto y este es el resultado de... No, mi hermano. Dice en Proverbios 23, verso 7, la parte A del verso 7. Pues como piensa dentro de sí, así es él. Así como usted piensa de usted, así es usted. ¿Sabe cómo yo pienso de mí?
Yo pienso de mí como un hombre restaurado, un hombre renovado, un hombre redimido por la sangre de Jesucristo, sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. ¿Sabes por qué? Porque todo eso es por gracia. Todo esto es por gracia. Yo en mi propia fuerza no soy nada. Lo que soy en mi mente es lo que soy, pero lo que soy en mi mente se determina por creer la palabra del Señor. En la versión Reina Valera de ese mismo verso dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. ¿Cuál es tu pensamiento en tu corazón de ti? Lo que dice la Biblia. Tenemos que romper con las concesiones erróneas, modernas, y realinear nuestra manera de pensar sobre la ansiedad con lo que Dios dice al respecto en su palabra. Solo entonces seremos capaces de aplicar su preciosa palabra en nuestros corazones. No solo vamos a conocer que no debemos preocuparnos, vamos a tener confianza y éxito en hacer algo al respecto, conforme a la palabra del Señor. Y podemos ser agresivos en nuestro enfoque, podemos ser bien agresivos en nuestro enfoque. Date tiempo. Saca tiempo para meditar, saca tiempo para orar, saca tiempo para alabar, saca tiempo para cantarle al Señor, para que tú veas cómo todo comienza a cambiar, todo comienza a ponerse en su sitio. Por eso es que vamos a llamar esta serie corta, posiblemente 4 enseñanzas, atacando la ansiedad. Vamos a atacar la ansiedad, vamos a atacarla fuertemente, atacando la ansiedad. Porque quiero que sepan que podemos atacar a este enemigo atroz y ganar, porque Cristo está con nosotros. Incluso si usted ha luchado con la ansiedad durante años, queremos darle el aliento bíblico, fíjese, aliento bíblico que necesita para volver a la batalla. El libro de Primera de Pedro, capítulo 5, estamos casi terminando, esta es la penúltima escritura. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Oye lo que dice la Biblia. Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo mío. Yo solamente me humillo bajo la poderosa mano del Altísimo. ¿Sabe qué? Él nos va a exaltar a su debido tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Yo no me puedo adelantar al tiempo de Dios. ¿Y cómo lo hago, pastor? Verso 7 nos dice el apóstol Pedro, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Oiga, Dios tiene cuidado de ti. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra cuidado ahí? Dios se preocupa por ti. No te preocupes por ti, pero Dios se preocupa por ti. No te preocupes por ti, porque Dios se preocupa por ti. Dios se preocupa por ti. Y si Él se preocupa por ti, Él te va a bendecir. Y termino con el Salmo 55, verso 22. Salmo 55, verso 22. Dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. ¿Puedes creer conmigo esa palabra en esta mañana? O en esta tarde o esta noche. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. ¿Lo puedes creer? En la próxima enseñanza vamos a continuar hablando sobre este tema, atacando la ansiedad, porque Dios quiere que tú seas libre de preocupación, de ataques de pánico y de todo aquello que te roba tu fortaleza mental. Señor y Padre, te doy gracias por el privilegio que me has permitido en esta hora de compartir la palabra con tu pueblo. Yo te pido que esta palabra se revele a nuestros corazones, que podamos repasar esta palabra, podamos estudiar esta palabra, podamos meditar en ella de día y de noche, y se haga uno con nosotros. Yo te pido por aquellos que están pasando por el valle de la sombra y de la muerte, que están pasando por enfermedades, que están pasando por el COVID, que están pasando por toda clase de situación adversa. Que tu Espíritu Santo los inunde y los llene, los capacite con tu presencia. Llénalos de ti, Padre. Llénalos de tu gracia. Llénalos de tu poder. Sana toda enfermedad, toda dolencia en medio del pueblo.
Tú tienes poder para sanar, tú tienes poder para libertar, tienes poder para salvar, tienes poder para hacer lo que tú quieras hacer en el momento determinado. Suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Descansamos en ti, confiamos en ti y a ti damos la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga, hermana. Que la paz del Señor sea sobre ti y sobre los tuyos, y que la gracia del Señor te cobije en todo tiempo. Gracia y paz en Cristo Jesús.